A esta hora hablamos de México. La violencia y la economía disminuyen los niveles de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto según encuestas de los principales diarios mexicanos. La creciente inseguridad y los feminicidios están golpeando la aceptación del mandatario entre la ciudadanía. 4 encuestas revelaron que, aunque el mandatario sigue siendo muy popular, atraviesa su peor momento con un rango de aprobación de entre el 54% y el 62%, bastante inferior al casi 80% de apoyo que obtuvo cuando llegó a la presidencia, incluso antes de estar en la presidencia de México. Vamos a decir, política. Vamos a revisar algunos datos sobre precisamente la popularidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su mandato, esto en el 2018, hasta el día de hoy. Ahí están los datos. En noviembre del 2018, AMLO llegó a la silla presidencial con una aprobación de entre 55.6% y 67.2%, según diversas encuestas. Luego, cuando cumplió sus primeros 100 días de gestión, el 78% de los mexicanos aprobó además su gestión de gobierno, cifras que no logró mantener. Una reciente encuesta del periódico El Universal señaló que en un año la aprobación de López Obrador pasó de un 79.5% a un 57.1%, mientras que un estudio similar de la Reforma mostró que su popularidad cayó de un 78% a un 59%. Para hablar de este tema quiero saludar a Ana Villagrán, es concejal del PAN en México. Ahí está en pantalla. Bienvenida, buena tarde. Hola, muchísimas gracias. Un saludo hasta Colombia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque cae en popularidad, está por encima del 50% todavía, aunque suene contradictorio, es popular. ¿Qué está pasando con la gestión de Andrés Manuel López Obrador en México y con los ciudadanos que de alguna manera quieren mucho más del presidente, mucho más que hable en las mañanas, mucho más que rife el avión, mucho más de lo que ha hecho hasta ahora? Eso es lo que demuestran los sondeos de opinión, pero usted está en Ciudad de México, en México, y tiene la palabra. Sí, la verdad es que desde estas encuestas que salieron de manera consecutiva, tanto el Reforma como el Universal, el Financiero, también Buen Día y Laredo y Mitofsky sacaron distintas aproximaciones, pero no es la primera vez que algún medio reporta una caída en su popularidad. Desde el año pasado el Financiero había estado sacando encuestas trimestrales donde iba demostrando donde poquito a poquito, error tras error, la gente se iba dando cuenta que de popularidad no vive el pueblo. Y por más que está la 4T y el gobierno de López Obrador intentando sustentar el éxito de su administración porque la gente lo quiere, porque la gente está feliz, y porque el presidente tiene un carisma natural que es innegable y ha trabajado como nadie la comunicación en el país, pero pues las malas decisiones por fin están dando pues los resultados que pues, todos esperaríamos. Tanto el Reforma como el Financiero han sido medios de comunicación atacados por el presidente, cuestionada su legitimidad, su metodología, y hoy ya, como les repito, tanto el Universal, Buen Día y Laredo, que también es una consultora muy importante, y sobre todo Mitofsky, están reportando una caída de por lo menos el 20% en su primer año de gobierno. Y eso es lo más simbólico y lo que también nos tendría que poner a pensar. ¿Cómo es posible que en el primer año de gobierno haya caído por lo menos 20 puntos en la percepción de aprobación de su gobierno? Entonces, aunque mucha gente lo siga queriendo y siga considerando de alguna manera alta, que es de la manera en la que él se está defendiendo, que su popularidad como individuo sigue estable, la popularidad de su gobierno va en picada. Usted, es dirigente política, usted es concejal, además es funcionaria. Quería preguntarle, hagamos cuentas, ¿qué factura se le puede pasar al presidente Andrés Manuel López Obrador? Es decir, ¿cuál es el principal sinsabor del mexicano frente a la gestión hasta ahora, por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador? En las encuestas que salieron señalaron varios temas pendientes, entre ellos, por supuesto, el tema de delincuencia y el tema económico son los que más le están pegando al presidente. Y son justamente dos temas a los que el presidente no le quiere entrar. El presidente en muchas mañaneras, en muchas declaraciones ya ha dicho que
que el crecimiento económico no es importante porque él está trabajando en el bienestar de las personas, cosa que tampoco es cierta. Y en términos económicos, él ha dicho que no, o sea, que no es importante. El segundo tema, perdón, era el tema de la seguridad. El tema de la seguridad se le está saliendo de la mano. El presidente ha salido a negar. Por ejemplo, ayer observamos el caso de un periodista, aplaudidor del gobierno de López Obrador, que atacó de manera directa a una periodista ahí mismo en la mañanera. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente? De lugar de señalar que esto se arregle en las autoridades pertinentes, que se den un abrazo, que así se arreglan los problemas, de lugar de con el cumplimiento de la ley. Entonces estamos viviendo en un país con un mandatario que, de lugar de estar llamando al fortalecimiento de las instituciones en términos de seguridad, el señor sale y dice cosas que se le hacen graciosas como el abrazos, no balazos. Entonces vivimos en un país que estamos con una delincuencia cotidiana, constante, y bueno, pues eso fue lo que salió en la encuesta. Una, que la gente no cree que las mañaneras sean relevantes. Dos, que encuentran que es una manera en la que se está desgastando. Tres, que el tema de seguridad y de economía, pues vamos muy malos en términos en el país. A su juicio, yo quería preguntarle en este punto, porque es el punto que ha sonado desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, porque además fue un requerimiento, un clamor de los mexicanos durante la campaña, el tema de la inseguridad y por supuesto el combate al narcotráfico. A su juicio, por eso le pregunto, es la opinión suya, ¿qué hace que el presidente Andrés Manuel López Obrador crea más en la política que usted acaba de hacer en referencia, que es abrazos no balazos, cuando la gente le está diciendo, por ahí no es? No, o sea, la verdad es que yo creo que lo que nos tiene que preocupar es que observamos un presidente más preocupado por su popularidad y más preocupado y ocupado en estar denostando a sus oponentes que en estar dando resultados. Porque, o sea, ahorita, por ejemplo, en México tenemos primero lo que ya habíamos hablado en la participación pasada, el tema de feminicidio. El presidente se negó a hablar del tema de feminicidio y nos quería tener a todos los mexicanos como si esto fuera un circo, hablando de la venta del avión presidencial, que ni es venta, ni es avión, ni es todo un fraude, ¿no? Tenemos el tema en crisis de salud. La semana pasada conocimos por lo menos, 5 testimonios, muchísimos testimonios de gente que se está muriendo en los hospitales porque el presidente desapareció el Seguro Popular y esta cosa del INSABI nomás no jala. Tenemos lo del coronavirus, que ya tenemos casos así y no sabemos si el país está listo. No tenemos reservas suficientes para una reacción como lo requeriría o como lo han hecho en otros países donde se enfrentaron ya a esta pandemia. O sea, tenemos tantos casos en la agenda y el presidente sale a decir, yo no me preocupo, mi popularidad está bien, la gente a mí me quiere, yo voy a seguir con mi gobierno como si nada existiera. Entonces, lo que nos tiene que preocupar es que tenemos un presidente demasiado cínico para entender que sus malas decisiones es lo que nos está afectando la calidad de vida a todas y a todos. Y que al final de cuentas los resultados en las encuestas, como lo dice Mitofsky, él ahorita ya va a la mitad. Y entonces ese 80% con el que arrancó, pues a ver al ratito en qué estamos y a ver ahora con qué nos sales. Yo espero que nos saquen una respuesta más agresiva. Es un Andrés Manuel López Obrador, señora concejal, que tal vez se está creyendo el cuento del Mesías, que tal vez no está escuchando a los mexicanos. ¿Es eso? Sabes que lo que a mí me preocupa mucho es que el presidente, cada que observa números así, de entrada no sé si los entiende. Y la otra es que dice, todo es culpa de los conservadores. Y son los conservadores, por ejemplo, todas las feministas que no somos de la 4T, todas las mexicanas que nos estamos quejando porque nos están asesinando en la calle, pero que no aplaudimos a López Obrador. El presidente en una mañana sale y nos dice las feministas groseras, las feministas conservadoras que realmente están haciendo todo este movimiento en mi contra. Y ese es el problema, que el presidente observa oponentes y atacantes en todos lados, como si todo lo malo que está pasando en el país no fuera su culpa por sus malas decisiones. Entonces, yo creo que sí estamos viendo un presidente que se está tragando ese cuento, su propio cuento. Créame que a partir del lunes, cuando se dé ese paro de las mujeres en México, que está siendo apoyado, por supuesto, por varias organizaciones feministas y por varios sectores de la sociedad mexicana, a lo mejor el presidente Andrés Manuel López Obrador sí se va a acordar y sí se va a meter de lleno en el tema de los feminicidios, que en México es realmente alarmante. Quiero agradecer a Ana Villagrán, ese concejal del PAN en México, por compartir con nosotros. Tenga usted una feliz tarde. Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a seguir, la verdad,
me gustaría de verdad poder decir que esto va a mejorar, que vamos por un buen camino, pero vemos un presidente que de lugar de detenerse y decir, ¿sabes qué? Si nos estamos equivocando en un tema, sale y nos rebate a la oposición y nos pone como si nosotros fuéramos los culpables, y entonces está de mala decisión tras mala decisión. Y bueno, pues ahora por fin las encuestas lo están reflejando y pues yo espero que esto llegue al sentir de los mexicanos muy pronto. Bien, le agradezco mucho. Tenga usted una feliz tarde. Hasta pronto. Buena tarde, gracias. Chao. Vamos así a la segunda pausa para comerciales y al volver